Buenas noches, jóvenes. Este, Mientras más posterguemos una clase, más tarde vamos a terminar, digamos, ¿no? Y la intención es terminar lo antes posible para que podamos arrancar un nuevo módulo, que es el de control de obras, ¿no es cierto? Entonces, los que quieran seguir continuando. Entonces, yo les pediría, por favor, que de aquí para adelante, los que viven lejos, de alguna u otra manera, tratemos de llegar a tiempo. Quizás podemos comenzar un poquito antes para terminar antes también, si es por el horario. Pero veremos la manera como evitar postergar clases. ¿Estamos de acuerdo? Bien. En lo que nos quedamos la anterior clase, para repasar un poco lo que vimos, era que nosotros a través de especificaciones técnicas, a través de los planos, podíamos identificar o puede ser el paso inicial para poder armar nuestra planilla de presupuesto. ¿Y cómo armamos nuestra planilla de presupuesto? A través de un itemizado, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de presupuesto, en presupuesto de obra, se define la valoración o estimación económica a priori de un producto o un servicio que nosotros estamos brindando. En el caso de nosotros como ingenieros civiles que nos encargamos al tema de la construcción, nosotros presupuestamos un servicio de construcción. Dentro de ese servicio de construcción que nosotros presentamos están el tema de servicios de remodelaciones, servicio de construcción, obviamente, servicios de remodelaciones, servicios de ampliaciones que nosotros podamos presupuestar. Para los que recién están comenzando y que nunca en su vida han hecho un presupuesto, empezamos siempre con el tema de especificaciones técnicas y plano. Primero hay que tener un proyecto para eso, ¿no? Se basa en la previsión total de los costos involucrados en la construcción de obra, incrementando los márgenes de beneficios que se tenga previsto. O sea, tenemos que hacer una contabilidad de todos los costos, como vimos en la primera clase y en la segunda clase. Tenemos que clasificar todos los costos que vayan a incurrir para elaborar una buena presentación de presupuesto. Esto incluye los costos directos, materiales, mano de obra, herramientas y equipos. Hay que sumarle los costos administrativos, que ya lo vimos, y a eso se le suma un margen para nosotros poder tener una buena utilidad, que eso lo vamos a ver más adelante a qué se refiere. Solamente para repaso de lo último que vimos, para un presupuesto valorativo detallado, nosotros tenemos que analizar y ver todos los costos dentro de lo que se refiere a una planilla de análisis de precios unitarios. La última clase vimos ese concepto, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos una obra que tiene 100 ítems, ¿cuántas planillas de análisis de precio unitario vamos a tener? 100 planillas de análisis de precio unitario. Entonces, por cada ítem, si alguno de ustedes sabe manejar Excel, entonces por cada ítem va a tener aparte una hojita en Excel en la que tenga materiales, mano de obra, cargas sociales, herramientas y equipo. Este es el formato que deben tener los costos directos en una planilla de análisis de precios unitarios. Si tenemos 100 ítems, quiere decir que en Excel tenemos que hacer control C, control V, control C, control V, control C, control V, control C, hasta llegar a los 100 y de ahí modificar material, mano de obra, herramienta, equipo manualmente. Quizás tenemos nuestro... Y un proyecto que tiene 1000 ítems, porque hay proyectos así. ¿Cuántas planillas de análisis de precios vamos a utilizar? 1000 planillas de análisis de precio unitario. Entonces, utilizar Excel, solo que una persona tenga el suficiente tiempo para tener 1000 ítems, 1000 planillas de análisis y analizarlas toditas, ¿no es cierto? Entonces,
Toma su tiempo. Cuando veamos el Quark, ahí se van a dar cuenta que el Quark automáticamente elabora de análisis de precio. En eso le gana al Excel. Entonces, el trabajar con el Quark, este tema de los costos, tiene que ser una combinación entre Excel y Quark para poder desarrollar un correcto trabajo. Lo vamos a ver en su momento. Entonces, cuando hablamos de costos directos de obra, estamos viendo que este es el formato que debe tener nuestra planilla de análisis de precio unitario, y en esa misma planilla de análisis de precio unitario también están los costos indirectos, que son gastos generales directos. Lo vimos en la anterior clase. ¿A qué llamamos los gastos generales directos? ¿Se acuerdan? Esos son costos indirectos, pero aquí estamos hablando gastos generales directos. Es el mismo concepto del costo indirecto de campo, solamente que hay licitaciones o hay presupuestos o hay planillas de análisis de precio unitario que lo presentan con este concepto, gastos generales directos. Son gastos generales directos, son los costos indirectos de campo. ¿Alguien me puede decir un costo indirecto de campo? Levante la mano, por favor. Transporte, el sueldo del ingeniero de obra, el sueldo del sereno, ¿no es cierto? Esos son costos indirectos de campo. ¿A qué llamamos gastos generales indirectos? Levante la mano. No se peleen. Los gastos generales indirectos llamamos a los costos indirectos de oficina central. ¿Se acuerdan? ¿Alguien me puede decir un costo indirecto de oficina central? ¿Perdón? Papelería. Es correcto. ¿Qué más? Ya que han venido participativos ahora. Les ha afectado el fin de semana, parece. Un costo indirecto de oficina central. Ella. Puede ser el uniforme de los que trabajan dentro de la oficina, dentro del cerebro de la empresa. ¿Algún otro costo indirecto de oficina central acá? El sueldo del sereno de la oficina, sí. Luz, agua, teléfono de la oficina central, sí. Esos son costos indirectos de oficina central. ¿Se acuerdan que vimos en la estructura de costos un departamento administrativo, un departamento contable, un departamento legal? Los sueldos de las personas que trabajan en esos departamentos también son costos indirectos de oficina central. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para conocer el presupuesto de obra de un proyecto se deben seguir los siguientes pasos básicos. Número 1, catálogo de obra. ¿Qué otro nombre tiene el catálogo de obra? Levante la mano. ¿Qué otro nombre llamamos nosotros al catálogo de obra? ¿Con qué otro nombre lo conocemos? Itemizado. Lista de ítems. El contenido de ítems que va a tener nuestro presupuesto. ¿No es cierto? A eso le llamamos catálogo de obra. Itemizado. Yo no puedo presupuestar nada si no tengo un catálogo de la obra, si no tengo un listado de ítems, si no tengo un itemizado. Tengo que itemizar, tengo que tener mi listado de ítems para cada uno de esos ítems ponerle precio. ¿No es cierto? Entonces a eso se llama catálogo de obra. Con el catálogo de obra hacemos las cuantificaciones que las sacamos de los planos y todas las anotaciones de cada concepto de obra o de cada ítem. Son términos muy importantes que si ustedes no le prestan atención, después se me van a chipar en teringo. Cuando hablamos de concepto de obra, estamos hablando de ítem de obra.
¿No es cierto? No es lo mismo el ítem de los hospitales que están peleando por más ítem, ¿no? Ítem para la U también dicen, ¿no? No, estos son conceptos de obra, se las llama actividades o se las llama ítems de obra. Conocer el precio unitario de cada concepto de obra o de cada ítem. Este precio unitario lo sacamos a través de las planillas de análisis de precios unitarios. Vamos a ver más adelante, para poder tener una correcta planilla de análisis de precios unitarios, necesitamos conocer rendimientos de materiales y rendimientos de la mano de obra y rendimientos de la maquinaria. Multiplicar el precio unitario de cada ítem de obra por su medición respectiva, quiere decir por las cuantificaciones realizadas. Estamos ahí, pero al detalle, ¿cierto? Los criterios para definir los conceptos de obra pueden ser variables porque dependen de diferentes factores. O sea, si yo tengo mis planos, los planos del proyecto, cada uno de esos planos del proyecto, los responsables de quienes hicieron esos planos tienen que por lo menos entregar los ítems de los cuales se va a presupuestar. Por ejemplo, si yo soy el dueño, quien va a construir algo, le encargo a un arquitecto que me haga un proyecto arquitectónico, ¿no es cierto? Entonces, el arquitecto en el proyecto arquitectónico, de acuerdo al arreglo que tengamos, tiene la responsabilidad de entregarme todos los ítems de obra fina. Piso, revestimiento, pintura, revoque, cielo falso, cielo raso, ventana, carpintería, aluminio, carpintería, madera, todos los ítems de obra fina. Computado, quiere decir todos los conceptos de obra con sus cómputos métricos. El ingeniero estructural, el calculista que me calculó la obra, tiene que entregarme el proyecto estructural con los ítems de la obra gruesa, de la estructura. Si es una vivienda de 3 plantas, tiene que entregarme cuántos metros cúbicos hay en zapata, qué cuantía. Hay varios acá que no tienen ni idea de lo que es cuantía. Les explico. Cuantía significa cuántos kilos de fierro hay por metro cúbico de hormigón. Esa es una cuantía. Eso se llama cuantía. Van a salir tiluchi de aquí por hormigón armado. Ojalá que los que están en cuarto, quinto semestre no se olviden hasta llegar a octavo. Entonces, cuantía de fierro es cuántos kilos de fierro por metro cúbico de hormigón. Voy a dar un ejemplo. Tengo zapatas de hormigón armado como uno de los ítems que me va a entregar el ingeniero estructurista. Y me va a decir zapatas de fierro, 11 metros cúbicos, el total de todas las zapatas para la casa. Y con una cuantía de 42 kilos por metro cúbico. Entonces yo, como estoy encargado de hacer el presupuesto, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar mis 42 kilogramos por metro cúbico de hormigón por los 11 metros cúbicos y ya voy a saber cuánto fierro voy a tener que presupuestar para la zapata. ¿Me entienden? Entonces, este valor, la cuantía de fierro, es muy importante en la obra gruesa. Un edificio de 5, 6, 7, 8 pisos, 10 pisos, no sé, en su conjunto total del edificio deben tener una cuantía entre 95 y 110 kilogramos por metro cúbico de hormigón, de todo el edificio. Zapatas, columna, escalera, losa, bla, 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 bla. ¿Me hago entender? Si una obra tiene 1000 metros cúbicos de hormigón y tiene una cuantía de 100 kilogramos por metro cúbico, ¿cuánto de fierro va a utilizar? 100.000 kilos de fierro.
para todo el edificio. ¿Me hago entender? ¿Alguien no entiende eso? Lo que están por ahí. Bien, es importante este concepto para poder trabajar la planilla de análisis de precios unitarios. Entonces, los criterios para definir los conceptos de obra pueden ser variables dependiendo de los diferentes factores tales como el grado de descomposición que deseen. Fue lo que hablamos la primera o la segunda clase, digamos, ¿no? A nosotros no nos conviene descomponer cuando trabajamos un presupuesto, decimos zapata de hormigón armado, la actividad completa. No decimos corte armado, doblado de fierro de zapata, replanteo de zapata, encofrado de zapata, armado de zapata, vaciado de zapata. Todas esas actividades las asociamos y generamos el ítem zapata de hormigón armado. Y ya se sobreentiende que está todo eso. Por eso me dice, si nosotros queremos descomponer en toda esa chorrera de actividades, también lo podemos hacer. Pero ahí en vez de tener un presupuesto de 100 actividades, vamos a tener un presupuesto de 600 actividades. Se nos hace demasiado extenso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es necesario conocer la compresión de cada una de las actividades y en función a eso ver los materiales, la mano de obra y herramientas y equipos para el resumen de toda la actividad. También depende el criterio para los listados de obra o para los conceptos de obra, la fase en la ejecución de la obra. Tenemos que tener una planificación de proyecto para desarrollar un correcto presupuesto para ver en qué fase está esta actividad, si es en fase de obra gruesa, si es en fase de obra fina, si es en fase de instalación, es en fase post-construcción, en fin. Tenemos que saber en qué fase está la actividad que estamos trabajando. La localización dentro del conjunto general. Tenemos el proyecto completo y si es un edificio, la actividad que estamos analizando o las actividades que estamos analizando, en qué parte del proyecto está. Si vamos a trabajar planta baja, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, si vamos a trabajar exteriores, si vamos a trabajar en terraza. Entonces tenemos que tener idea de en qué parte se va a encontrar en el conjunto general del proyecto las actividades que vamos a trazar. Y ese es mi catálogo de obra. Si ustedes se fijan, aquí hay ítems, están numerados todos los ítems, y aquí he puesto solamente 2 capítulos. He puesto obra gruesa y he puesto obra fina. Y de ahí he puesto todas las actividades. Cerramiento perimetral, instalación de obrador, pilastras, replanteo de fundaciones, replanteo de planta baja, excavaciones, hormigón, zapata, fíjense, zapata de hormigón armado. Aquí está, no estoy poniendo encofrado de zapata, armado de zapata, vaciado, no, estoy poniendo directamente el ítem zapata de hormigón armado. Y así, ítem por ítem. Vuelvo a hacer mención de la revista El Constructor. En la revista El Constructor están la mayoría de estos ítems. Y otro capítulo que he puesto es la obra fina. En la obra fina manejamos contrapiso de ladrillo de adobito, cordón de ladrillo de adobito, carpeta de nivelación de planta alta, de planta baja, filos de revoque, botaagua, revoque exterior, revoque interior, revoque, revestimiento, piso, en fin, una larga lista. Entonces, a esto es nosotros lo que llamamos catálogo de obra, itemizado. Mientras más completo tengamos este itemizado, más exacto va a ser mi presupuesto. Porque yo cuando lo presente ese presupuesto, jóvenes, cuenta mucho la seriedad del profesional. No le van a estar diciendo después de que presentaron el costo final del proyecto, ¡ay, ¿sabe qué? Me olvidé el muro perimetral. Pero pues, ¿no? Ahí el dueño va a decir, oye, no puede. No, tomémoslo como adicional, dice, ¿no?
Mientras nosotros presentemos un presupuesto con los menores adicionales que puedan haber, mucho más serio va a parecer nuestro trabajo. Para mí el concepto de adicional no debería existir, pero cuando el dueño nos pide algo que no está acá y que efectivamente es algo que realmente depende del dueño si se hace o no, eso es un adicional. Pero si el dueño me dice acá, ingeniero, marcos de puerta, ¿cómo pues le voy a presentar un presupuesto sin marcos de puerta? Eso ya no es un adicional, eso es una burrera. Eso ya es problema del que presentó el presupuesto. ¿Me hago entender? Entonces, armar un correcto itemizado es imprescindible, es importante. Mientras más completo lo tengamos, mejor todavía. En este itemizado se especifican los conceptos a considerar que se determinan con la mayor precisión posible, así como las cantidades a realizar en cada ítem. Fíjense que tenemos el itemizado. Cada itemizado tenemos su unidad de medición. Y fíjense, aquí dice global, global, global. Ya hablamos acerca del global, ¿no? La anterior clase. Para cierta cantidad de actividad, lo consideramos para desarrollar toda esa actividad como un global. Aquí tenemos otro presupuesto, otro itemizado, más organizado, que lo divido en capítulos. Fíjense, aquí está el capítulo preliminares y tomo como preliminares la actividad replanteo. Aquí tengo, que no se nota muy bien, movimiento de tierra. Es otro capítulo. Y tomo como subcapítulo excavación y nivelación de terreno. Aquí tengo como capítulo fundaciones y tengo carpeta de hormigón, cimiento corrido y me faltó ahí tal vez zapata de hormigón armado. ¿Ven? Ahí ya me olvidé un ítem. ¿Cómo voy a presentar una casa sin zapata? O quizás la fundación solamente sea de cimiento corrido de esa casita. ¿Me hago entender? Y así, mientras más ordenado tengamos nuestro presupuesto con capítulos y subcapítulos, más organizado va a ser el control de nuestra obra. ¿Estamos de acuerdo? También se le llama subpartida. A los subcapítulos se le llama, los capítulos pueden ser partidas y los subcapítulos pueden ser subpartidas. Las diferentes subpartidas del catálogo de obra del itemizado llevarán una numeración correlativa dentro de la partida. Esta es la numeración correlativa, que indicará la partida de la que forman parte y por separado con un conjunto de números ordenados, siempre ordenado. El orden es muy importante. Ingeniero, que yo no tengo experiencia para armar mi catálogo de obra. Cómprense la revista El Constructor o cualquier revista con la que ustedes piensen que es la más completa. Mi primer presupuesto la hice con la revista El Constructor. ¿Le achunté al precio? No. ¿Verdad? Salí para atrás. Entonces, no es que salga para atrás. El primer presupuesto, lo que hay que pelear es por salir taja a taja. Y tomando nota, tomando apuntes de todo el trabajo que se hace. Es ahí que nos vamos a dar cuenta nosotros, ya la próxima casa, este ya no me la hace, pues, ¿no? Porque generalmente con el que uno pelea con el albañil, con el contratista. Y los contratistas ven que uno es nuevito y lo achean a uno feo, pues, ¿no? Entonces, es grave negociar con los contratistas, peor cuando uno recién está comenzando. Me he agarrado puñete con unos 2 o 3, creo. Estos son algunos de los capítulos y subcapítulos que pueden presentarse en una obra pequeña.
tenemos obras preliminares, movimientos de tierra como capítulo, subestructura, estructura o superestructura, albañilería, acabados, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, pisos y suelos, aislamiento, mobiliario y decoración, ascensores, elevadores, aluminio y vidrio y obras exteriores. Entonces, este es un catálogo de obras que generalmente se presentan en proyectos. Ya depende del propietario de uno, por ejemplo, el dueño. No, ingeniero, no me cotice ascensores y elevadores, yo me los voy a hacer traer. Bueno, uno lo quita, pues, ¿no? Entonces, aquí en subestructura, por ejemplo, tenemos cimentación superficial, cimentación profunda, muros de contención, muros, pantallas, es otro tipo de fundación, platea de fundación es otro tipo, en fin, uno tiene que ir conociendo, ya eso es con la experiencia. Una vez tenemos nuestro catálogo de obras, la cuantificación debe contener un listado completo de las partidas de obra que figuran en la totalidad del proyecto, que se dividirá en partidas y subpartidas. Servirá de base para la realización del proyecto de obra. Aquí tenemos ya la cuantificación. ¿De dónde sacamos esta cuantificación? De los planos. Si es que los especialistas no nos entregan los cómputos métricos, como les decía hace rato, entonces de los planos nosotros tenemos que sacar esas cuantificaciones. El proyecto eléctrico, generalmente el ingeniero, el electricista, el que hizo el proyecto, nos dice punto de iluminación incandescente, punto de iluminación fluorescente, punto de iluminación LED, dicroico y nos va entregando el número de puntos, ¿no es cierto? Puntos de toma corriente, puntos, eso, todo eso nos tiene que entregar el proyectista eléctrico. Lo mismo el proyectista hidrosanitario. En la parte hidráulica, tantos puntos de 3/4, tantos puntos de media. Cuando veamos la parte de rendimiento, ahí vamos a ver un poquito más la parte de las medidas que hay en cuanto a las instalaciones. Para realizar los cómputos métricos y sacar esa información de los planos, podemos utilizar esta planilla de acá. Fíjense que están toditos los ítems y aquí tenemos el número, el largo, el ancho, el alto y el total. Y el número de eso. Por ejemplo, aquí, nivel escalera, no, aquí revoque. Revoque en fachada sur. Entonces, ¿cuánto hay? Bueno, ahí dice 0 aquí. Revoque en los ejes. Tenemos 1, 3. 3 de esos revoques tenemos y estas son las dimensiones y este es el total en metros cuadrados. No hay un formato específico que me ordene o que me diga así tiene que hacerlo. No, uno ve sus comodidades. En el Quark, cuando veamos el Quark, esta planilla está y se puede sacar cómputos métricos en el Quark. Eso me facilita enormemente el estar trabajando con Excel. Ya lo vamos a ver. No existe un formato específico para realizar los generados, pues según el tipo de obra y el concepto se debe generar un formato a utilizar. Entonces, ahí está nuevamente nuestro presupuesto general. Tiene que decir arriba el nombre del proyecto y es muy importante siempre que coloquen la moneda. Aquí dice moneda dólares americanos. Ese es el encabezado. Un presupuesto que no me indique la moneda no sirve para nada porque al final voy a tener un valor y no voy a saber si es boliviano o es dólares. Pensé que hoy no hay dólares, ¿no ves? Pero igual. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos trabajos preliminares, hormigones, impermeabilización, mampostería, estructura metálica. Este es un presupuesto con todas estas actividades. Tenemos las unidades, la cantidad y el precio unitario.
¿De dónde saco este precio unitario? ¡Tarán! ¡No! De la planilla de análisis de precios unitarios. En este caso, en esa planilla de análisis de precios unitarios, fíjense la estructura que vimos al comienzo. Materiales, mano de obra, herramientas y equipo. Eso es lo que contiene mi planilla de análisis de precio unitario. Y todo esto de abajo se refiere a costos indirectos. A costos indirectos. Fíjense, materiales, mano de obra, herramientas y equipo. ¿Qué me dice esta planilla de análisis de precio unitario en materiales? Por ejemplo, este es el ítem instalación de faena con una unidad de global. Quiere decir, aquí está instalación de faena, el ítem global 1. Entonces, todos los materiales con su unidad de compra y la cantidad que voy a utilizar para desarrollar ese global. Les doy un ejemplo. Cemento. Si mi instalación de faena, para hacer toda la instalación de faena, la oficina del supervisor, la oficina del director, el almacén, bla, 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 todo lo que compone una instalación de faena, voy a utilizar 600 o no muchas, 200 bolsas de cemento o 100 bolsas de cemento. Entonces, para hacer todo ese global, aquí le voy a poner cemento, ¿estará por ahí? Cemento Portland, kilogramo, lo puedo poner en kilogramo o lo puedo poner en bolsa. Entonces, para hacer un global, voy a utilizar 100 bolsas. Entonces aquí, si es en kilogramos, 100 ¿por cuánto? Por 50. Voy a utilizar 5.000 kilogramos de cemento para hacer todo ese global. Y acá, ¿cuánto vale el kilo de cemento? Si mi bolsa vale 46 bolivianos, ¿qué valor le tengo que poner acá? 46 dividido entre 50, ¿cuánto sale? 0,92 bolivianos. Pero como esto está en dólares, 0,92 dividido ¿cuánto? Ahí lo pillé, carajo. ¿Dividido cuánto? Eso está en el mercado negro. Está 8.50. Actualmente ya está complicado ese tema. Porque el dueño nos va a decir, no, yo le voy a pagar a 6.90 o 6.96. ¿No es cierto? Entonces, hay que hacer un análisis de la situación. Y aquí yo les pido, por favor, que me presten atención todos, porque si no, le van a pelar. Sabemos que el dueño nos va a pedir que sea a 6.96, porque así dice que está el oficial, ¿no es cierto? Pero si yo voy a comprar el cemento a 46 bolivianos la bolsa, fíjense que ya lo estoy comprando en un valor en boliviano, porque el cemento no me lo venden en dólares, me lo venden en boliviano. Hasta ahí vamos bien, ¿no es cierto? Si yo mi presupuesto lo voy a presentar en dólares y esos 46 bolivianos lo transformo a 6.96, ¿cuánto va a ser en dólares? Saquen la calculadora. 46 dividido 6.96. 6.61 dólares. Quiere decir que el dueño me va a pagar por bolsa 6.61 dólares, ¿no ve? Pero cuando yo vaya del cambista, ¿en cuánto lo voy a cambiar? En 8.33. Entonces, multipliquen 6.61 por 8.33. ¿Estoy ganando o estoy perdiendo plata? Estoy ganando, pues. Está mal tu matemática financiera, ¿no? Otra vez te repito.
Si yo estoy cotizando la bolsa de cemento a 46 bolivianos, y si el dueño me pide a mí a 6.96, bueno, pues a 6.96, entonces 46 bolivianos dividido 6.96, ¿cuánto sale? 6.60. 6.60 dólares le estoy cobrando yo al dueño. Y cuando el dueño me pague esos 6.60, yo lo primero que voy a hacer, o lo vas a ir a cambiar al banco, para empezar que no hay plata en los bancos, bueno. No hay dólares en los bancos. Entonces, corriendo vas donde el cambista. Y ahorita el cambista está en 8.33 por dólar. Entonces, 6.60 por 8.33 sale 55 bolivianos. Ahí yo le estoy cotizando la bolsa a 46, le estoy cotizando, pero me está pagando a 55. Yes. Es por eso que los propietarios ahora van a pelear y recontrapelear por firmar los contratos en boliviano. Ah, ¿se entiende? Y ahí hay que tener mucho cuidado porque nos puede pasar al revés. Porque agarra, yo le cotizo a 46 bolivianos, ¿no es cierto? Y de aquí a 15, 20 días, la bolsa sube a 50. ¿Gané o perdí plata? ¿Y por qué puede subir la bolsa a 46, 50 bolivianos? De 46 a 50 bolivianos por el tipo de cambio. ¿No es cierto? El cemento ahorita tenemos fábrica de cemento y es muy difícil que pase eso. Pero, por ejemplo, el año pasado, a mitad de año, el cemento costaba 42 bolivianos. Ahorita ya está en 47. ¿Qué les quiero decir con todo esto, jóvenes? Que ustedes tienen que tener, ¿se acuerdan uno de los componentes del costo? El costo es dinámico, ¿se acuerdan que les dije? Entonces, constantemente tenemos nosotros, si vamos a trabajar en boliviano, cada 15 o 20 días actualmente uno tiene que ir actualizando sus precios. Y en el contrato de obra, en el contrato que se firme, debe necesariamente haber una cláusula que diga que si los materiales cambian de precio hasta mayor o igual a un 10%, se debe reajustar el precio del contrato. ¿Se entiende? Así uno está protegido y los dueños entienden, porque es esa la realidad. Si es que en algún momento de la ejecución del proyecto existieran cambios en los precios de los materiales con un valor de mayor o igual a un 10%, se debe reajustar el presupuesto. Se debe actualizar el presupuesto. ¿Se entiende? Bien. Entonces, lo mismo pasa con la mano de obra. Lo interesante de todo esto, que nadie se ha dado cuenta, de los obreros, digo, de los contratistas, todos cobran en boliviano. Nadie cobra en dólares. Y los contratistas, como no se han dado cuenta de eso, porque ellos lo compran todo en boliviano, es muy difícil que un contratista comercialice dólares. Entonces, no se están dando cuenta que hay una inflación terrible por el tema de dólares, por el tema de diferencia. ¿Dónde nos puede preocupar a nosotros esa inflación? Cuando importamos materiales. Por ejemplo, hay mucha gente que se hace traer pisos de China. Entonces paga en dólares y si paga en dólares estamos pagando más bolivianos. Y peor ahora que no hay dólares. ¿No es cierto? Bien. Lo mismo pasa en equipo y herramientas. Si alquilamos equipo y herramientas, no hay problema porque lo alquilamos en boliviano. Pero si queremos comprar un equipo y herramientas, ¿cuánto vale esta torre de grúa? 20.000 dólares. Ay, mierda, ¿de dónde voy a... ¿Y a qué tipo de cambio? Nosotros tenemos que exigir el oficial 6.96.
Nos conviene el tipo. Entonces, el que vende no va a decir, no, yo mi tipo de cambio es 8, mínimo. Entonces, y ahí empieza la pelea. Por eso está complicada la situación actualmente. Este formato de planilla de análisis de precio unitario me trae acá un recargo por si es que hay que pagar alguna multa, por si es que hay que pagar algún concepto, algún tipo de financiamiento. Aquí están los gastos generales, que estos gastos generales ya hemos visto que los gastos generales es la sumatoria de los costos indirectos de campo y los costos indirectos de oficina central. Tenemos la utilidad, tenemos los impuestos, a todo eso le llamamos costos indirectos. La sumatoria de los costos directos más los costos indirectos es el precio de venta y ese precio de venta es el que ponemos en el presupuesto. ¿Se entiende? Dígame. Vamos a ver, ahorita estamos dando un pantallazo. Más adelante vamos a ver detalladamente rendimientos de materiales, rendimientos de mano de obra, rendimientos de maquinaria y equipo y vamos a ver estos porcentajes de cada uno detalladamente. ¿Sí? Ahorita lo que quiero es que tengan el pantallazo únicamente de que esta planilla de análisis de precio unitario, por cada uno de estos ítems, vamos a tener esta planilla de análisis de precio unitario con esta descomposición estructural financiera. ¿Sí? Aprendamos primero a gatear y después le metemos una maratón como la de Garibay. ¿Se entiende la estructura, no? Sí, esta es. Este es un formato. ¿Hay un formato oficial? Sí. Decreto 181, Decreto Supremo 181. En el CUARC tenemos un formato oficial en el que no está el recargo y aquí en la mano de obra, aquí dice total mano de obra. En el formato oficial que creo que está aquí, a ver, sí, vamos a ver primero los materiales. En el formato oficial, en la mano de obra, ahí entra el IVA de la mano de obra. Lo vamos a ver más adelante cuál es el formato oficial que se presenta. ¿Ya? Simplemente esta es una estructura de una opción que no está mal, pero que tiene este pequeño inconveniente de ahí. Veamos la parte de los materiales en la planilla de análisis de precios unitarios. Tengo esta planilla que es de la actividad de instalación de faena con un global y está en dólares. Entonces vamos a analizar de la planilla de análisis de precios unitarios, vamos a analizar los materiales. Esto que está en rojo lo he hecho más grande acá. Entonces, esta planilla de instalación de faena con un global en dólares americanos voy a tener para desarrollar todo este global de instalación de faena, voy a tener, ahí dice 63 kilogramos de cemento, arena común 0.20 metros cúbicos, adobito 735 piezas, o sea, cuando es global estoy contabilizando todos los materiales para desarrollar ese global, para desarrollar esta actividad de acá. ¿Se entiende, no? Es lo que explicamos hace rato. Entonces, esa es la unidad, esa es la cantidad, esta es la unidad del ítem y estas son las unidades de cada unidades de compra o las unidades de medición de cada material que vamos a desarrollar. Este es el precio unitario. Por ejemplo, si aquí yo tengo 63 kilogramos, un kilogramo vale esto, un kilogramo. Esta parte, por favor, si no la entienden, se la tengo que explicar 10 veces porque la mayoría se confunde con estos datos. Vuelvo a repetir, esto donde dice cantidad es la cantidad del material para desarrollar el ítem, la unidad del ítem.
Y este precio de acá es el precio de compra de la unidad de ese material. ¿Se entiende? Repítamelo usted. Sí. Repítamelo qué son cada uno de estos. Espera un ratín. Espera un ratín. Es la cantidad de la unidad del ítem global. Y esto sería el precio unitario del cemento urbano. Te mereces un aplauso. No se chupa. Entonces, eso está claro, ¿no es cierto? ¿Hay alguien que no entienda esto? Bien, vuelvo a repetir. En la parte de la planilla de análisis de precio unitario, analizando los materiales, tengo mi listado de materiales, tengo la unidad del rendimiento unitario del material que voy a utilizar, la cantidad que voy a utilizar para desarrollar el total del ítem y el precio de la unidad que estoy utilizando para ese ítem. De material estamos hablando. Vamos a ver rendimientos de materiales. Me dice, deberá entenderse como la cantidad requerida para obtener una unidad de producto terminado. O sea, rendimiento de material, ¿cuántos kilos de cemento yo tengo que poner para 1 metro de revoque? Ese es rendimiento. La cantidad requerida, ¿cuántos kilos de cemento para obtener una unidad del producto terminado? 1 metro cuadrado de revoque. Eso es rendimiento en materiales. ¿Cuántos pie tablones de madera necesito para encofrar una columna? Encofrar 1 metro cúbico de columna. ¿Se entiende? A eso llamamos rendimiento. Que frecuentemente el proyectista toma en cuenta su experiencia y los resultados obtenidos para la utilización de dicho material. Entonces, cálculo de rendimientos de materiales de hormigón armado en columnas, preparado en obra. Vamos a calcular el rendimiento de materiales para columnas que se tendrán que vaciar en obra. ¿Estamos de acuerdo? Esa es nuestra planilla de análisis de precio y esta es la parte que yo tenía en rojo. Todo lo que son materiales. Entonces, si es un hormigón preparado en obra, quiere decir que en obra tenemos que tomar en cuenta los materiales con los que se va a preparar, que son cemento, arenilla y ripio. ¿Y el agua? ¿Alguien me puede decir por qué no tomo en cuenta el agua acá? Porque es barata, dicen. Perdón, levanten la mano, por favor, para que no hablen todos al mismo tiempo. Porque va en otro gasto, me dice. Porque está en costos indirectos, pero el agua es un material, no se olviden de eso. ¿Por qué no lo puse acá el agua? Porque ya hay agua de lluvia, dice. Pero ¿a quién le llega la factura? Al propietario. Cuando estamos hablando de una obra en la mancha urbana, en el contrato de obra tiene que especificar el propietario proveerá la energía eléctrica y el agua necesaria para que la obra se ejecute con total normalidad. Entonces, y si el propietario va a pagar el agua, a mí no tengo por qué, porque no es un costo mío. Fuera muy diferente si en el contrato dice el contratado se hará cargo de los servicios básicos. Uy, ahí sí tengo que colocar yo el agua. Ahí sí, ahí yo tengo cuánto en carretera. ¿Quién dijo carretera? Levante la mano, sí. ¿Otra vez? En carretera.
En carretera yo tengo que tener un tanque cisterna, me cuesta plata tenerlo el tanque cisterna, me cuesta plata el transporte, me cuesta gasolina, y de todo eso tengo que sacar un costo y ese costo, agua, metro cúbico, tanto. ¿Se entiende? Bien. Entonces, para estas columnas, analicemos los materiales. Fíjense, ahorita estamos analizando qué materiales son necesarios para poder vaciar mis columnas de esa obra. Entonces, como es un hormigón elaborado en la obra, necesito cemento, arenilla, ripio. El agua lo pone el dueño. Necesito listón 2x2. ¿Qué significa listón 2x2? ¿Alguien no sabe? Levanta la mano quien no sabe. ¿Todos saben lo que es el listón? ¿Y por qué no levanta la mano, pues? Me da vergüenza. Señores, todos estamos acá para aprender algo nuevo. Unos saben más, otros saben menos y otros no saben nada. Los que no saben nada, por favor, allá. Los que no saben nada, vamos a procurar que sepan algo, ¿ya? Cuando hablamos de madera, en trabajos de hormigón armado, ¿se lee ahí al último? Claro, pues con lente cualquiera, digamos. Estamos hablando creo que esos son todos. Es que yo utilizo más encofrado metálico. Está que soy farsante, ¿no? Cuando hablamos de madera en estructuras, en vaciado de estructuras, estamos hablando de ripa. Y la ripa mide 2x1. ¿Qué? Pulgada. Quiere decir que una ripita mide 1 pulgada de ancho por 2 pulgadas. Y aquí puede ser pie o puede ser metro lineal. Depende como quieran tomarlo en su costo. Cuando hablamos de listón, hablamos de 2x2, siempre en pulgadas. Cuando hablemos de madera, las dimensiones de la madera es pulgada, pulgada, pie. Ahorita vamos a ver cuando lleguemos a la madera. Cuando hablamos de tablero, depende mucho de la sección o del ancho del tablero, pero generalmente se trabaja con tablero de 1 pulgada de ancho. Y el largo va a depender del encofrado que querramos trabajar. Cuando hablamos de costillas, principalmente en columnas y en vigas, si hablamos que este es un tablero, las costillas son las maderitas que se le ponen a los lados, ¿no es cierto? Está medio raro mi dibujo, pero no importa, ¿se entiende, no ves? Esas son las costillas. Y acá vienen las costillitas. Eso para rigidizar principalmente los encofrados de viga. ¿Se entiende? Que generalmente estas costillas también tienen 2x2. Y estos son ripas. Entonces, aquí tiene listón 2x2, va a tener mi encofrado de columna. Barra de acero corrugado. ¿Se acuerdan que aquí había puesto lo que es la cuantía? Entonces, aquí donde dice barra de acero corrugado, en la planilla de análisis de precio unitario, va la cuantía. Generalmente, cuando hablamos de columnas, no es que yo sea divino ni que me las dé de malditango, pero las cuantías en columna
van desde los 80 kilogramos por metro cúbico hasta los 200, 220 kilogramos por metro cúbico. Y si la columna de hormigón la manejamos en metros cúbicos, entonces aquí donde diga acero, vamos a colocar la cuantía que nos diga el constructor, que nos diga el calculista. Por ejemplo, aquí dice 0.82 kilogramos por metro cúbico de hormigón. Eso es lo que me está manejando. Esta es una cuantía demasiado baja y casi cero. Debe haber algún error por ahí. Quizás kilogramos por metro cúbico. Quizás ahí quiso decir 8.20 o sea, algo así. Pero en columna, generalmente esta cuantía va desde los 80 kilogramos hasta los 200, 220 kilogramos por metro cúbico. Aquí quizás quiso poner 82. ¿Se entiende? Luego tenemos madera de encofrado. Cuando hablamos de esta madera de encofrado, generalmente estamos hablando de estos tableros. Alambre de amarre y clavo. Tanto el alambre de amarre como el clavo son materiales menores. Yo no puedo contabilizar cuántos clavos tiene un kilo de clavo. ¿Cuánto pesa un kilo de clavo? ¿Cuánto pesa un kilo de alambre? ¿Perdón? ¿Pero cuántos kilos trae un clavo? Un kilo de clavo. ¿Cuántos clavos trae un kilo? Imposible, pues. Yo tendría que poner a un trabajador que me cuente clavos. Y si son clavos de media pulgada, peor pues todavía, ¿no es? 3 días contando el clavo y ahí se le cae la bolsa y otra vez a empezar de nuevo. ¿No ves? Son distintas medidas. Entonces, estos clavos y el alambre de amarre generalmente se trabaja entre 1 kilo y 2 kilos por metro cúbico, ya sea de hormigón, ya sea en columnas, en vigas, en losas, se trabaja entre 1 y 2 kilos por metro cúbico, siempre para todito. Lo importante es tomarlo en cuenta. ¿Se entiende? Entonces, ya tenemos todos los materiales y tenemos las unidades con las que lo vamos a comprar, o por lo menos vamos a hacer el intento de comprar con esas unidades. Lo primero que tenemos que saber, por ejemplo, no tenemos las cantidades. Aquí dice cemento, pero ¿cuántos kilos de cemento? A eso le estaba pelando, esto es el precio, ¿no? Vaya que soy burro, ¿no? Estas son las cantidades. Esto es lo que vamos a encontrar. Ahorita esto de acá es el precio. Entonces, para 1 metro cúbico de columna, ¿cuánto de cemento, arenilla, ripio, listón vamos a comprar? Eso es lo que vamos a calcular en este momento. Tenemos esta planillita de dosificaciones. Los que no han entrado a materiales de construcción o a tecnología del hormigón. En tecnología del hormigón, ¿cómo se dosifica? Con ACI, ¿no es cierto? Pero para los que no han llegado ahí todavía, les presento esta planillita. Esta planillita la pueden fácilmente desarrollar en Internet, en Excel. Aquí yo me hice una. Dosificación, clic. Y no muestra nada. Fíjense, esta es una planillita en Excel que me sirve para dosificar. Ustedes se lo pueden preparar esta planillita se la pueden preparar. Aquí está su relación agua-cemento, el tipo de cambio a 6.96 bolivianos por dólar, cemento, arenilla, ripio y agua. Entonces aquí tenemos la relación 1, 2, 3. ¿Qué tipo de dosificación es esta? Dosificación, por ahí escuché, volumétrica, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos en esa dosificación volumétrica?
Aquí tenemos relación agua-cemento, cemento, arenilla, ripio y agua. 1, 2, 3. Este es el peso específico aparente y el peso específico de cada uno de estos materiales. ¿Cuál es la diferencia que hay entre el peso específico aparente y el peso específico? Levante la mano, por favor. Por 5 puntos. Ingenieros, o bueno, futuros ingenieros. ¿Cuál? ¿Cuál es la diferencia entre peso específico aparente y el peso específico de cada material? ¿Ni uno? La gravedad, not que word. ¿Perdón? Not que word. Eso, ¿qué? Googleaste, ¿no? Eso es lo malo de los teléfonos. El peso específico aparente es el peso volumétrico del material tomando en cuenta los espacios vacíos, los espacios intersticiales vacíos. En cambio, el peso específico del material es el espacio como que compactado, sin los espacios vacíos. Por eso es que el peso específico, por ejemplo, si nosotros agarramos una bolsa de cemento y la vaciamos un tacho, así como salga, vamos a tener 1350 ¿qué? Kilogramos por metro cúbico. 1 metro cúbico de cemento, peso específico aparente 1300. Pero si venimos y agarramos un pisón y lo apisonamos, como es más fino el cemento, le va a entrar más cemento a 1 metro cúbico, ¿no es cierto? ¿Y hasta cuánto? Hasta 3150 kilogramos por metro cúbico. Para que no se olviden más nunca en su vida. Lo mismo para la arenilla y lo mismo para el ripio. Entonces, ¿qué me está diciendo esta dosificación, ingeniero? Para una parte volumétrica de cemento, colóquele 2 partes volumétricas de arenilla y 3 partes volumétricas de ripio. Si eso lo multiplicamos por el peso específico aparente y lo dividimos entre el peso específico, vamos a tener el volumen de cada uno que vamos a utilizar para esta dosificación de acá. Luego lo sumamos todos los volúmenes y vamos a obtener el total de la muestra volumétrica. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo hago para encontrar para 1 metro cúbico? Si para 4.11, puro regla de 3, si para 4.11 yo utilicé ¿cuánto? 1300 o 3150. Espéreme una tingo. Ahí está. Para encontrar este valor de acá, fíjense, mi formulita es más abajo, pues. Ahí. Fíjense, si para 4.11 metros cúbicos yo utilizo 1350, para 1 metro cúbico, ¿cuánto voy a tener? Ahí está la fórmula, 4.11, C5 por B5, C es esto por esto, dividido entre esto. ¿Se entienden? Les estoy entregando mi secreto. Después hablamos del precio. Con esto ustedes pueden hacerse su planillita Excel. ¿No es cierto? ¿Habla fuerte? Les estoy mostrando. O sea, por ahí alguien me enseñó un dicho. Al pobre, si tiene hambre, no le des comida. Dale trabajo. Para que él aprenda a trabajar y pueda generar su propia comida. Si yo te paso el Excel, ¿sabes cuándo lo vas a ver? Nunca. Porque saliendo de esa puerta te vas a olvidar.
Pero en cambio, si lo ves acá y yo te explico la formulita esta, vos con seguridad, si sos curioso, vas a llegar a tu casa por la foto que estás sacando y ahí, la mía tiene razón el ingeniero, ¿no? ¿Me entendés? Ahora, saca tus conclusiones, te lo voy a pasar al Excel. Bien tirado. Pero les estoy explicando cómo. ¿No es cierto? Para que no digan que soy mala gente. Entonces, ya vimos que a través de esa regla de 3 podemos encontrar cada uno de esos valores. Lo multiplicamos por el precio unitario. Quiere decir, estos 328 lo dividimos entre 50. ¿Y cuánto sale? Hagan la prueba. 328 dividido 7, dividido 50, ¿cuánto es? 6,56 más 5% de pérdida, llegamos a 7. Entonces, para 1 metro cúbico de hormigón necesitamos 7 bolsas de cemento, 0,51 metros cúbicos de arenilla y 0,77 metros cúbicos de ripio. Y 148 litros de agua. El agua, aquí sí lo pongo el agua porque no es costo, esto es volumen. Estos son cantidades. Si yo no le pusiera acá el agua, aquí me saldrían más los valores. Por lo tanto, si aquí me sale más, mi presupuesto va a ser más elevado. ¿Se entiende? Eso lo multiplico en este tiempo, mira, costaba 60 pesos la bolsa. Carísima, ¿no? Pero no estamos lejos de que vuelva a costar eso. Y ahí tenemos los valores: 328 kilos de cemento, 0,51 metros cúbicos de arenilla y 0,77 metros cúbicos de ripio. Ahí está. Y ese es el rendimiento para esa columna. Ahí están esos valores, los multiplicamos por el precio unitario y tenemos los primeros precios unitarios y los materiales. Rendimiento de la madera. Aquí vamos a terminar, lo vamos a dejar por hoy día. ¿Qué horas son? Por ahora, la próxima clase continuamos con el tema de la madera.